este sermón en una escritura que hemos escuchado mucho en los últimos días. Y está en Apocalipsis 3, versículo 14. Y mi anhelo, mi oración, es que la palabra de Dios hoy remueva cimientos en tu corazón. Que pueda llevarte de nuevo a ese momento en el cual tú te encontraste con tu Salvador. Como decían Miguel y Mirna, no sea simplemente algo que quede visual en tu vida, sino que el mensaje de la cruz, del sacrificio, de la vida y las palabras de nuestro Señor te llamen siempre, todos los días, a tomar decisiones radicales en tu vida. Apocalipsis 3, versículo 14 dice: escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando yo escucho esta escritura, y yo soy muy gráfico en mi mente, trato de imaginarme la escena de lo que está sucediendo allí. Tomar algo frío o caliente. Yo nunca había experimentado lo que era algo caliente en verdad. Yo nací en una tierra donde la temperatura normal son 38 grados cuando hace frío, 44 grados cuando hace calor, estoy hablando de grados centígrados, o sea, es bien caliente. Pero hace 31 años me fui a vivir a una tierra bien fría, a Bogotá. Pero en mi tierra yo no tomaba nada caliente, era tibio, porque imagínate con ese calor y tú tomabas algo hirviendo, era peor todavía. Llego a Bogotá y después de todos los años Dios me bendice y me caso con una mujer increíble. Y recuerdo, ya una vez casados, le ofrecí un café, ¿no? Y le llevé, para mí era caliente, echaba humo. Y yo era feliz, quería compartir con él. Y ella lo prueba y dice: ¿me lo puedes calentar? ¿Más caliente todavía? Sí. Conocí a mi suegra, ella era todavía más caliente las bebidas. Te vas a quemar la lengua. Así es como me gusta, caliente. Y aprendí lo que es realmente la diferencia entre los diversos grados de temperatura, ¿verdad? Ya llevarle a ella el café, pues calentaba el de ambos y aprendí a tomar algo bien caliente. Hay un gusto especial en eso. Lo otro, lo tibio, se siente como algo reposado, ¿verdad? Como alguien que está a la espera, como algo de, no quiero que me haga daño. Pero la escritura no está para no hacer daño, la escritura está para llegar y herir. Herir cuando el corazón necesita ser cortado. La escritura está para hacerte sentir que no estás tomando decisiones radicales en tu vida. La escritura está para que tú no seas alguien reposado simplemente en tu fe. Que te quedes en lo que apenas aprendiste, pero no te muevas a tomar decisiones radicales en tu vida. La escritura está en verdad para hacerte llevar a degustar algo que tal vez nunca habías probado. No nos gusta a veces que nos digan que somos fríos o calientes o tibios. No nos gusta ser clasificados. ¿Sí? Y algunos piensan: no, yo no voy a la iglesia, yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero que me digan eso. Yo ya sé cómo estoy, pero no me gusta que me lo digan. Bueno, lo peor que hay es que tú sepas a qué te está llamando la palabra, que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y que no seas capaz de hacerlo. Son los que terminan su vida pensando: si yo hubiera hecho, si yo hubiera pensado, si yo tal vez, eso si yo hubiera. Cuando llegues a los días últimos de tu existencia, son los que te van a lastimar todavía más. Todo el Evangelio, durante todo el Evangelio, Jesús se enfrentó a estos tres tipos de personas. Gente fría, gente tibia
gente caliente. Los fríos, los incrédulos. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? La carta de Apocalipsis fue escrita para las iglesias. Así que aún los creyentes, los discípulos, pueden estar siendo fríos. Si persisten en que la Escritura no los mueva a donde Dios quiere llevarlos. También hay tibios. Y la palabra tibieza es algo que parece, pero no es. Y son todos aquellos que dicen ser, pero no lo son. ¿Qué tal? Soy discípulo. Ok, muéstrame tu vida como discípulo. Vamos. Claro, yo voy el domingo a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo leo mi Biblia. Y esta semana pude hablar con algún par de intelectuales y conocen la Biblia, pero no creen. Y la pregunta es, ¿y tú que la conoces? ¿De qué te sirve conocerla? Muchas veces la diferencia no está en conocer. La diferencia está en lo que la palabra de Dios hace de ti cuando tú la conoces. Y la pregunta es, ¿cuál de esas tres personas hoy tú crees que eres? ¿Frío, tibio o caliente? Y yo quiero enfocarme en llevarte a pensar que quieres ser alguien caliente para Dios. Amén. Alguien que quiere tener un corazón ardiente. Así es. Un corazón encendido. Amén. Un corazón que te mueva donde jamás, nunca soñaste que Dios te iba a llevar. Amén. Vamos a ver un episodio en la Escritura. En Lucas 24. Vamos, hermano. Vamos, Héctor. Vamos, bro. Esta iglesia tiene un corazón caliente, ¿verdad? Sí. Esta iglesia está encendida. Sí. Mira el chorro de noticias que tuvimos en los anuncios. Sí. Cada vez van a haber más anuncios similares. Porque Dios nos está llevando a un nivel mayor. Sí. Hablamos del nacimiento de nuevos ministerios, adolescentes, las perlitas. Es increíble. Anunciamos bautismos. Anunciamos la plantación de una nueva iglesia en otra nación. Amén. Es increíble cómo Edgar comparte que su tío está en Londres y le comparte de su mismo Dios aquí, porque la Biblia dice que es el único Dios. Amén. Es increíble que él es nieto de Emma. Amén. Porque él es el mismo Dios de todas las generaciones. Eso es increíble. Es increíble que Dulce haya venido a esta tierra y ahora regresa a la suya con el sueño de volver de nuevo a esta, y su Dios seguirá siendo el mismo. Eso es increíble. Sí. Y eso es lo que hace que nuestra iglesia sea una iglesia que tenga un corazón ardiente. Amén. Hermanos, si no te has dado cuenta, estamos prontos a ser 100 discípulos en Ciudad de México. Eso es ser una iglesia caliente. Pero cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos si mi corazón está conectado al corazón de la iglesia. De manera individual. Si mi corazón es caliente, porque Dios está hablándole a través de la Escritura a cada uno de nosotros. Así es. Él no dice, los vomitaré, dice, te vomitaré. Porque Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Hoy quiero que la palabra de Dios te lleve a que tu corazón se caliente, arda y se conecte al corazón de la iglesia, al corazón del movimiento, y así será la única manera de que podremos ver a todo el mundo evangelizado en nuestra generación. Amén. No hay otra manera. Y tengo 3 puntos básicos allí. Vamos, hermano. El primero de ellos, cuando tu corazón se enfría. Lucas 24, versículo 13. Dice, aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó,
¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó, ¿y qué es lo que ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se desaparecieron y les han dicho, dice que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Es increíble cómo esta escritura narra que eran 2 discípulos, no eran incrédulos. Jesús conoce lo que el mundo piensa de Él, pero la Biblia dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y Jesús quiere escuchar qué hay en tu corazón a través de lo que tú proclamas. Estos hombres habían estado con Jesús, eran discípulos de Jesús. Pero Jesús viene y se acerca. Y ellos no lo reconocen. Y Jesús empieza a escuchar de qué está hablando ellos. Porque así sabré de qué está lleno su corazón. Jesús conocía el corazón de cada uno de esos 2 discípulos. Por eso se acercó. Jesús no te ha abandonado. Jesús no te ha dejado caminar solo. Pero Él está al lado escuchando de qué hablan tus labios. Porque de lo que tú hablas es de lo que hay en tu corazón. Cuando tú compartes tu fe, ¿qué es lo que compartes? Lo que hay en tu corazón. Es más aún, si compartes tu fe, es por lo que hay en tu corazón. Si no estás compartiendo tu fe, ¿qué hay allí albergado? Vemos a estos hombres caminando. Y en el versículo 19 y 20, que lo leímos hace poco, dice que ellos conocían la historia. Ellos sabían a qué había venido Jesús. Pero de pronto, simplemente, como decía Mirna, solo te conmueve. Te acostumbras a las Semanas Santas a ver la película de la Pasión y siempre lloras. Siempre te conmueve. Y tú siempre sales diciendo, oh, ¿cómo fue posible que hicieran eso? Pues déjame decirte que la predicación de Pedro, Hechos 2, cuando nace la iglesia, dice, a quien ustedes crucificaron. Y el mensaje sigue siendo igual hoy. A quien tú y yo crucificamos. No es un mensaje que se quede en la pantalla simplemente para hacerte pensar, wow, tenaz, cómo era el malvado del Imperio Romano. Sino que tú agarres eso y dices, increíble que este hombre haya hecho eso por mí. Increíble que sin yo haberlo visto, sin yo haber nacido, Jesús haya muerto para que yo pudiera conocer al Padre. Eso es lo increíble. Estaban hablando estos hombres de falsas expectativas. Nosotros creíamos que este hombre era el que iba a restaurar a Israel. ¿Cuántos hoy día no se acercan al Evangelio, a la iglesia, simplemente pensando, yo creía que con Jesús iba a hacerme rico, que con Jesús mi matrimonio se iba a arreglar, que con Jesús mis hijos iban a andar bien? Este mensaje, déjame decirte, no es para hacerte rico, ni para arreglar matrimonios, ni para que los hijos sean buenos. Este mensaje es para que tu corazón arda y pueda entender realmente a qué es lo que Jesús te ha llamado. Ellos no relacionaban las escrituras con ellos y por eso veían a Dios lejano, ni reconocían a Jesús habiendo sido discípulos de Él. Habiendo estado con Él, no lo reconocían. ¿Por qué? Porque no amarraban las escrituras. Muchos pueden venir a una celebración y escuchar un poderoso sermón. Pero si tú no amarras las escrituras con tu corazón,
Te irás de aquí como aquellos. Yo pensé que me iban a hablar de cómo iba a hacer yo plata. Yo pensé que iban a hablarme de cómo cambiar mi noviazgo, cómo... Este mensaje es para que tú te des cuenta de quién es el que te está llamando y a qué te está llamando. No sienten que la palabra se enfrenta a su pecado. Escuchan simplemente por tradición. Yo crecí, y no me da pena decirlo, en mis años antes de ser cristiano, yo era católico, y le digo a la gente de pronto con tristeza, pero también con una convicción fuerte de quién era yo. Pablo dice, era judío estricto en el cumplimiento. Yo fui católico estricto en el cumplimiento. Fui catequista de jóvenes. Era fiel cumplidor de todos los preceptos que se me decían. Cumplidor de las misas, cumplidor de todos los rituales. Cada cosa que mis creencias decían, eso lo cumplía. Pero cuando yo llegué a ver, me calaron las palabras de Miguel y Mirna, ahora en la Santa Cena. Era como, no entendía el mensaje de la cruz. Para mí simplemente era querer cumplir para poder estar. Creyendo que con eso era más que suficiente. ¿Para qué iba yo a los sermones de un domingo? Sí, yo conocí el Evangelio en un libro que ni siquiera era la Biblia. Se llamaba Misal, y un libro que mi papá me regaló sobre historia sagrada. La Biblia no, porque me daba terror. No, dejémosle eso a los curas. En muchas iglesias, dejémosle eso a los pastores. Así es. Yo no quiero saber, no quiero quemarme con eso. Bueno, hoy espero que te quemes con eso. Amén. El corazón se enfría cuando tú no dejas que la escritura te toque. Cuando lo que tú has escuchado simplemente no te llama a nada. ¿Sabes qué es lo interesante de esta porción de escritura? Que estos hombres iban camino a Emaús. Salían de Jerusalén para Emaús. Brevemente, en Mateo 13, versículo 19. Mantengan marcado Lucas, que esa es nuestra escritura base. Mateo 13, 19. Dice la escritura: los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Hermanos, amigos, muchos escuchan el mensaje y es como semilla que cae en el camino. Porque cuando pasan ese par de puertas, el maligno está allí. Él no puede entrar acá. Porque aquí estamos hablando de algo sagrado. Pero Él está esperando allí a los que vinieron y tal vez están ahorita contestando mensajes de, el negocio, es que no puedo perder eso. Así es. Pero es que tengo... No. Él está allí esperando y rondando para que cuando tú salgas, si no has dejado que la escritura te toque, va a robar el mensaje que tú estás escuchando. Y no vas a poder conectar con el corazón de la iglesia, con el corazón de aquel que hoy te ha llamado. Mi segundo punto, cuando el corazón se torna tibio. Aquí tiene que ver mucho con los que ya hemos creído, pero también con aquellos que quieren creer, pero no son capaces de tomar una decisión radical en sus vidas. Decir, aquí estoy y doy un paso más. Amén. De los que no digan, hasta aquí llego yo. Que puedan decir, yo sí necesito conectar. Yo necesito que la escritura me transforme. Amén. Yo necesito cambiar mi manera de pensar. En la escritura de Lucas 24 yo veo dos cosas. Primera, en el versículo 5 de Lucas 24 dice la escritura: llenas de miedo, las mujeres se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que los crucificarían y que al tercer día resucitaría. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿Sabes qué es lo increíble de esto?
Los discípulos sabían que Jesús iba a resucitar, pero no creían. Sabían, pero no creían. El versículo 19, que lo leímos, dice, Él les preguntó, ¿y qué ha pasado? Ellos le dijeron la narración, lo de Jesús de Nazaret. Era un hombre poderoso que creíamos que iba a libertar a Israel, etc. Yo veo allí muchos se quedan en la cruz y el castigo. Y esta parte es en verdad importante, porque ellos nunca narraron que ellos sabían que Jesús iba a resucitar. La porción que les dije termina. Dice, pero ya hace 3 días que todo esto pasó. El mundo considera a Jesús parte de la historia, pero no lo considera parte de nuestro presente y mucho menos de nuestro futuro. En Mateo 13, volviendo, dice la Escritura, en el versículo 20, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo eso ahoga el mensaje y no los deja dar fruto. ¿Sabes? Dice allí, discípulos que no tienen raíz. Discípulos que no se mantienen firmes delante de las pruebas y la persecución. Y cuando surgen las pruebas y las persecuciones, lo primero que hacen es fallar. Sí. Lo primero que hacen es renegar de la fe. Sí. Apartarse de la iglesia. Sí. Dejar enfriar su corazón. Así es. Y así es como el corazón se vuelve tibio. Dinos. Porque entonces, ¿para qué comparto mi fe? Sí. ¿Para qué discipulo a otros? ¿Para qué busco discipulado? Wow. ¿Para qué oro? ¿Para qué conozco mi Biblia? Y así tu corazón se enfría. Dice, los asuntos de este mundo son aquellos para los cuales el reino de Dios no es lo primero. Es increíble. Ayer tuve un tiempo discipulado con un gran amigo. Uno de mis primeros y mejores amigos aquí en esta nación. Donde espero tener muchos como él. Pero vi sus lágrimas en el tiempo discipulado. Y las mías estaban también a punto de salir allí. Dinos. Estamos hablando de decisiones. Y cuando un hombre de Dios quiere tomar decisiones en su vida, el mundo trata de ponerle los galardones que el mundo ofrece. Así es. Así es. Todos nosotros hemos dicho en un momento, yo quiero vivir para Dios, quiero hacer esto para Dios. Pues hazlo, ¿qué te detiene? No, es que en este momento me ofrecieron el mejor puesto. En este momento mi empresa es lo mejor, en este momento mi familia está en el mejor. ¿Cómo voy a dejar todo eso? Bueno, la Escritura dice que el que deje todo eso por causa de su nombre, en este mundo recibirá hasta 100 veces lo que haya. ¿Lo sabes? Jesús lo pone en ese plano. Pero antes de decirnos eso, Jesús nos promete algo que es mucho más grande todavía. Seremos coherederos con Él de las riquezas del cielo. Amén. ¿Tú has pensado en la magnitud de lo que eso es? Cuando yo veo la televisión y veo lo que es la Tierra, en el sistema solar, no es ni el más grande de los planetas. Pero el más grande de nuestros planetas no es ni siquiera lo más pequeño en el resto del universo. Y más encima de eso, es de lo cual Dios te ha hecho heredero. ¿Cómo puedo comparar yo lo que el mundo me ofrece frente a la vida eterna y las riquezas del cielo? Amén. Amén. ¿Cómo puedo yo detenerme porque el mundo me amarre por algunas cosas y no perseguir a aquel que me ha prometido ser parte de su familia, Así es. que me va a sentar en su mesa,
me va a llamar por su nombre, Así es. me va a servir el banquete y me va a decir, hijo mío. Amén. ¿Cómo no puedo yo Dinos. evitar todo ese frío que el mundo trae para enfriar mi corazón? Así es. ¿Cómo no puedo decirle yo al mundo, no? Después de ver que Cristo derramó toda esa sangre para que yo pudiera tener la esperanza. ¿Cómo no puedo alegrarme por una iglesia que nace, salida de esta iglesia, Así es. en un país al que amo? Porque si 120 millones de mexicanos tienen la esperanza, hoy puedo decir, mis 46 compatriotas van a tener esa misma esperanza. Amén. Esos misioneros, ¿de dónde salieron? De corazones calientes, ardientes, que salieron a predicar el mensaje y los llamaron a conectar su corazón con el de Dios. Así es. Y a eso es a lo que hoy la Escritura nos llama. ¿Queremos ver un mundo evangelizado? Pues tenemos que conectar nuestro corazón para poder compartir la fe, para poder ganar a muchos y que hayan muchos equipos misioneros llegando al resto de naciones que aún no tienen esperanza. No dejes que tu corazón se entibie. Pablo decía allí en Corintios, predicamos a Cristo y específicamente a Cristo crucificado. Eso es lo que predica la iglesia. Pero resulta que tú te bautizaste. Y según Romanos 6, versículo 4 dice, te bautizaste para estar unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Tienes un Dios de victoria. No fue un Dios que se quedó muerto. Es un Dios que se levantó de allí para que tuvieras esperanza. Bien, hablamos de, como dice la palabra, nacimos para vivir una vida nueva. Pero muchos cristianos y el mundo en general simplemente se quedan contemplando una cruz. Así es. A esa cruz volvemos cuando nuestra vida deja de crecer, cuando nuestra vida se llena de pecado nuevamente y cuando dejamos que el mundo enfríe nuestro corazón. Tenemos que regresar a esa cruz. Pero tú no naciste para quedarte allí simplemente, sino para experimentar el poder que hubo en el momento en que te bautizaste, moriste con Cristo y resucitaste con Él. Para poder vivir una vida nueva. Así es. No te quedes simplemente dándole vueltas al pecado. No te quedes dándole allí simplemente vueltas a que necesito perdón, perdón, perdón y no merezco. Sí, no merecemos, pero por gracia estamos vivos y tenemos esperanza para poder llegar a todas las naciones de nuestra generación. Vamos a ver. Mi último punto. Pero cuando el corazón arde. Vamos a Lucas 24, versículo 25. Dice, entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés, siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos y cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. Cuando tu corazón se entibia y se enfría, vas en la dirección contraria. Cuando tu corazón se enfría, no sabes a dónde te ha llamado el Señor. Él les había dicho en Hechos 1, versículo 4, quédense en Jerusalén. Pero estos tenían su corazón tan frío que la Escritura no pegó en sus corazones y fueron en sentido contrario. Nuestra iglesia es una iglesia de la Biblia. No es iglesia del Nuevo Testamento. No es una iglesia del Antiguo Testamento. Es una iglesia de la Biblia. Porque Jesús dice allí que Él les está hablando. Él es el Nuevo Testamento.
Pero dice allí que comenzando por Moisés y los profetas y todos los que hemos estudiado la Biblia, y tú que estás estudiando la Biblia y tú que quieres estudiar la Biblia, por eso no se te llama a tener una decisión después del sermón emotiva para decir, sí, yo quiero. No, tienes que tomar decisiones respecto a la palabra, porque la palabra es la que va a encender tu corazón como estos hombres. ¿No es verdad que el corazón nos ardía mientras nos hablaba? ¿No es verdad que mi corazón conectó de nuevo con la iglesia? Pues yo quiero llamarte nuevamente a conectar tu corazón. Y si estás estudiando la Biblia o la piensas estudiar, permite que la palabra transforme tu manera de pensar y de vivir, y que tu corazón conecte y arda por Cristo, que es el que te ha llamado. Amén. Amén. Gracias a todos. Vamos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a agradecerle mucho a Dios y a Héctor también por el mensaje que nos ha dado. Vamos a terminar abrazándonos y vamos a cantarle una canción a Dios. Dios, tu pueblo canta. Sí. En esta canción el líder comienza y todos los demás responden. Hombres y mujeres responden juntos. ¿Amén? Amén. Dios, tu pueblo canta. Dios, tu pueblo canta. Hermosas alabanzas. Hermosas alabanzas. Cantan para ti. Cantan para ti. Al único y verdadero Dios. Al único y verdadero Dios. Dios, tu pueblo te ama. Dios, tu pueblo te ama. Porque nadie te iguala. Porque nadie te iguala. Tú eres único. Tú eres único. El único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú. En la gloria moras